Buenas tardes a todos. Bueno, iniciamos hoy el último eje temático de la Cátedra Samuel Melguizo, que consta de 2 sesiones. Esta primera sesión, enseguida le hago la presentación, y la visita a la impresora 3D de vivienda y elementos pues también más a escala, más pequeños, que la empresa Argos tiene instalada dentro de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Este eje temático son tecnologías emergentes aplicadas en la arquitectura y en la construcción. Y la primera charla, muy amablemente, nos la va a facilitar el profesor Carlos Pérez Nanclares, profesor de la Facultad de Arquitectura, quien actualmente desarrolla o elabora su tesis doctoral en temas de tecnologías emergentes en la arquitectura. La charla se denomina Innovación en Arquitectura, el papel de las tecnologías digitales y las redes sociales en la formación académica, que es pues la que, como les digo, y de antemano pues agradezco al profesor Carlos por haber atendido esta invitación. Le hemos cambiado la conferencia por ahí 5 veces, pero bueno, ya por fin llegó el momento le llegó su turno. Entonces esperamos pues ansiosos oír lo que nos tiene que contar sobre toda la investigación que él ha realizado en este tema. Profesor Carlos, muchísimas gracias por atender esta invitación. De antemano pues le ofrecemos disculpas por haber aplazado tanto su participación, pero de verdad estábamos organizando después de la inactividad académica que tuvimos por un periodo, pues reorganizando agendas. Bienvenido. Buenas tardes para todos. No, la verdad es que me viene bien el tiempo de más para concretar ciertas cosas. Ese motivo para mí estar hoy con ustedes aquí, entiendo y por lo que veo aprendo a distinguir mis estudiantes. Hay un auditorio hacia el lado de la disciplina de la construcción, y he de decir que en ese lado disciplinar de lo que abarca nuestra facultad, Arquitectura, Construcción y Artes, aparte de los posgrados, he encontrado mucha mejor interlocución en lo que ha sido mi inquietud de investigación durante los últimos tiempos. Es decir, frente a los temas planteados y cómo se plantean, parece ser que los constructores tienen mucha mejor aceptación y entendimiento de lo que se pretende investigar. Hay pocos arquitectos dentro del auditorio, aunque estaban invitados, y yo mismo me encargué de decirle a algunas personas, incluyendo profesores. Hay mucho ingeniero civil también, y es que también son unos buenos interlocutores para lo que se plantea, por alguna razón. Yo creo que la naturaleza del conocimiento que se aborda, porque, bueno, dentro de mi quehacer docente no he podido deshacerme de las anécdotas para hacerles comprender ciertas ideas. Y hoy el momento no es ajeno a ello. Salgo de un comité curricular de armonización del programa de arquitectura, de donde siempre salgo un tanto nervioso y con algo de aflicción por la manera como se dan las discusiones en torno a la necesidad de transformarnos por lo que somos hoy como civilización y lo que tenemos que atender en nuestro tiempo. Y esa es mi charla aquí. Y les dije a las personas del comité, vengan, para que comprendan de qué un poco estamos hablando, y no hay una aceptación a la convocatoria. Entonces, he de decir que me agrada estar donde son mejores escuchadas las ideas.
Lo que traigo para plantearles a ustedes aquí hoy es fruto, como decía el profesor, de una investigación doctoral en curso. Las conclusiones que traigo no son definitivas, es una construcción que se está dando en este momento y que ha ido tomando un camino hacia investigar y analizar lo cotidiano dentro de la facultad en torno al tema del diseño computacional, que es el tema de mi tesis, y en torno al tema del papel de las tecnologías, sobre todo las tecnologías digitales, en el quehacer y el devenir de nosotros como arquitectos y constructores, tanto como en la enseñanza-aprendizaje. Y en últimas, lo que comprueba un poco lo que planteo como hipótesis en este pequeño aparte de mi investigación, está relacionado y enfocado como objeto de estudio en lo que se hace en las aulas, pues, y específicamente en el taller, tanto de construcción como en el taller de proyectos. Como les decía, esta investigación pues forma parte de una investigación más amplia y pretende analizar el papel de algunas redes sociales como herramientas educativas en el aprendizaje de la arquitectura, de la construcción y de otras disciplinas, pero de las redes sociales directamente relacionadas con la definición y práctica de lo que podríamos llamar hoy como diseño computacional, que es el grueso de mi tema de investigación. Sin embargo, antes de llegar a lo que plantea el tema de la tesis, quiero compartir con ustedes un par de antecedentes. El primero es alguien a quien valoro mucho tanto dentro de mi formación como dentro de mi ejercicio profesional, que me ha ayudado a encontrar definiciones que apoyan la resolución incluso de los mismos proyectos. Cuando uno está en la oficina, le viene muy bien ciertos pensamientos que le permiten afrontar los problemas de oficina, de diseño. Mies van der Rohe es uno de los que ha aportado mucho, él es un arquitecto paradigmático del movimiento moderno, tal vez dentro del programa de construcción en historia se tenga referencia sobre él, sobre todo porque es uno de los arquitectos que establece a través de su pensamiento un nexo muy claro entre la técnica y la arquitectura, a través también de lo que él llama el Baukunst y a través del arte. Entonces, pues sí, es famoso. Lo que pasa es que los arquitectos suelen ser muy famosos entre los arquitectos mismos, pero no necesariamente otras personas los tienen que conocer. Mies es influyente en el pensamiento de la arquitectura moderna y muchas de las cosas que dice y hace siguen siendo vigentes, pero sobre todo estas que planteo aquí. Hay un libro de Moisés Puentes, de hecho, el que tengo aquí en la mano, que se llama Conversaciones, con el mismo Mies. Él tuvo conversaciones con muchos arquitectos y ha tenido conversaciones con arquitectos, incluso no solo del movimiento moderno, sino hasta la posmodernidad o la contemporaneidad. Moisés Puentes y otros interlocutores. Hay muchos libros que se llaman Conversaciones. Específicamente son Conversaciones con Mies van der Rohe. Y allí aclara muchos de los pensamientos frente a la arquitectura, pero no solamente frente a la arquitectura, sino frente al papel de las tecnologías en la arquitectura y en la construcción. Y a pesar de ser arquitecto, digo en la construcción porque Mies van der Rohe, antes de declararse arquitecto, él decía que era constructor. Aquí en este mismo libro aclara que él empezó a considerarse y a decirse arquitecto, incluso mucho después de ser director de una escuela muy influyente del movimiento moderno, que se llamó la Bauhaus, cuando de la mano de un amigo a quien le diseñó y le construyó su primera casa, pudo establecer que la arquitectura se producía de la mano de la tecnología, de acuerdo al tiempo en el que se producía, pero ante todo se producía para los hombres, para que fuera habitada por el hombre, y excluía de ello el resto de la naturaleza, porque él, al igual que Le Corbusier, planteaba a la naturaleza como antagonista de la arquitectura. Entonces él decía, el objeto final de la arquitectura es el habitar del hombre, y uno tiene que referenciar siempre al hombre, pero él entendió eso a través de unos libros que la persona a la que le diseñó la primera casa, Alois Riel, que era un filósofo alemán, le había entregado. Entonces ahí díjose a sí mismo que ya había dejado de ser meramente constructor
para comenzar a ser arquitecto, cuando pensaba la arquitectura a través de la tecnología para satisfacer las necesidades del hombre. Y eso lo decía en los años 30, 40, incluso en los años 50. Planteaba pensamientos como que el hombre debe producir una arquitectura que sea un símbolo verdadero de nuestro tiempo. O ese que está allí, entre comillas, la primera expresión, que la arquitectura solo puede ser la expresión de su civilización. Y eso dice mucho, porque cuando yo leía los apartes que llevaban a estas reflexiones a Mies van der Rohe durante los años 50, esta mañana, con un profesor de arquitectura, me decía, pero ¿a qué tecnología se refiere Mies van der Rohe? Y yo le decía, pues a la tecnología de su tiempo. Y él me decía, pero es que esa no es la tecnología de nuestro tiempo. Y yo le decía, precisamente, es que lo que él dice, y una de sus frases paradigmáticas de este libro, y que me ha llevado a mí a investigar lo que estoy investigando, es que él afirmaba que el gran propósito del arquitecto era producir la arquitectura de nuestro tiempo, la arquitectura de su tiempo. Entonces, cuando él se refiere a la tecnología, y claramente está refiriéndose a la tecnología de su tiempo, los años 50, cuando dijo esto, nos está llamando a nosotros, 74 años después, a que cuando pensemos en la arquitectura, tenemos como misión fundamental pensar la arquitectura y la tecnología de nuestro tiempo, no específicamente el de él. Él ya se murió y ya resolvió sus problemas, pero nos dejó esa herencia, una arquitectura que responda a nuestra civilización. Y ahí es donde entra uno a las reflexiones, porque esta facultad, incluyendo la Escuela de Construcción, cuando deriva de la Escuela de Arquitectura, está fundada sobre los preceptos del movimiento moderno, una arquitectura que se piensa de manera análoga, y todavía no hemos podido reflexionar sobre cómo trascender de la mano de la tecnología hacia un nuevo estado y hacia un nuevo periodo. Y parece ser que va a ser muy difícil, pero hay que afrontar el problema. Este trabajo también forma parte de otros. Antes de la tesis doctoral se planteó una investigación que suponía la entrega del trabajo de máster, un máster preparatorio para el doctorado, y deriva de allí porque se llama, manual y digital, se refería mucho al dibujo, pero hablaba de los entornos de aprendizaje y la incidencia del dibujo de ideación y su incidencia en el dibujo de ideación en arquitectura. Los entornos de aprendizaje. Pero los entornos de aprendizaje se refieren específicamente a lo didáctico y a lo pedagógico, lo que rodea nuestro espacio en el cual aprendemos la arquitectura. También está entonces mi tesis doctoral, que es el diseño computacional en la formación de los arquitectos, y es relevante porque entonces lo primero que tengo que hacer al resolver esta inquietud de la innovación en arquitectura y el papel de las tecnologías digitales y las redes sociales en la formación académica es definir como concepto qué es el diseño computacional, para poder establecer por qué se considera que las redes sociales inclusive pueden formar parte de la definición y práctica del diseño computacional en arquitectura. Tiene un propósito que es profundizar en la comprensión del papel que juegan las redes sociales en el ámbito educativo. A ver, lo primero a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de tecnologías que apoyan el proceso de pensamiento de la arquitectura y su gestión a través de la construcción es en enfrentar cómo las nuevas generaciones que traen un pensamiento y una manera de relacionarse con el mundo a través de estas tecnologías entran en conflicto con las anteriores generaciones que operan a la manera tradicional. La arquitectura aquí en nuestra facultad se produce y se gestiona de manera análoga hasta hoy. Una de las cosas, como de las conclusiones tempranas de mi tesis doctoral, es de hecho que las
grandes cambios paradigmáticos en las disciplinas, no solo en la arquitectura, se gestan y se dan precisamente en la academia. Los cambios de pensamiento y la manera de operar de las disciplinas frente a lo que les compete en el mundo no se dan en el ejercicio profesional netamente, aunque ayuda. Enseguida hay algunos ejemplos sobre eso. Se dan aquí en la academia. Y entonces, si la academia no acepta eso y no instala esos cambios, es muy difícil que podamos formar arquitectos y constructores que no entren a operar al mundo laboral de manera análoga. Y entonces, ¿qué tan competitivos vamos a ser en ese mundo laboral? Primero. Y segundo, se da la necesidad entonces de desatanizar o dejar de estar mirando de manera despectiva o de resaltar solo lo malo que las nuevas tecnologías traen a las generaciones que están entrando a estudiar en nuestra facultad. Yo tengo 2 hijos, uno de 8 años y una niña de 17 que está próxima a entrar a esta facultad a estudiar. Y como padre me enfrento en el medio del proceso educativo a ciertas situaciones. Deje de estar mirando el celular. Tanto igual, situación que me enfrento en el aula de clase. Decirle a un estudiante, mire, suelte el celular, póngame atención, que es que yo preparé la clase para que usted me escuche. Hola niña, al niño, deja de estar jugando en la tablet toda la tarde y ponte a hacer tus tareas. No, es que estoy también investigando lo que tengo que resolver como tarea y no me meta mentiras, pero resulta que sí. O sea, como generación, a mí que me toca estar como en una generación que pasé la mitad de mi vida en ausencia de los elementos tecnológicos y estoy viviendo la otra mitad de mi vida en presencia de elementos tecnológicos muy fuertes que median mi relación con el mundo. A mí la mitad de mi vida me tocó coger fila en un teléfono público para llamar. Yo fui de los que si veía un teléfono público sin fila, me buscaba la moneda y llamaba a quien no tenía que llamar, a quien fuera, porque había que aprovechar. Y ahora tengo que mi vida se expone a través de un aparato que me resuelve todo. Resulta que es que aquí está la nueva biblioteca, durante la pandemia el aula de clases, está la iglesia, el parque, el centro comercial, está pues mi intimidad. Por aquí se tiene sexo, si se quiere, por aquí hago negocios, viajo, conozco el mundo. Hay otro artículo, compañero de este, que se llama cómo estos aparatos y las redes sociales inciden en la generación de la cultura visual en arquitectura, una cosa que antes los arquitectos no adquirían sino viajando. El arquitecto que tenía con qué viajar y que tenía la plata para suscribirse a la revista Scala o de Arc o A+D o A+C, entonces ese era el buen arquitecto, porque es que la cultura visual entraba por los ojos. Hoy no, hoy tenemos acceso al mundo entero y el mundo entero tiene acceso a nosotros. Entonces es muy difícil para ciertas generaciones comprender ese cambio paradigmático tan radical y tan tremendo. No se sabe qué cosas vienen y hace poco nos llegó otra que está en boca de discusión, de la cual nos estamos muriendo de miedo, pero que no se va a ir de nuestra realidad académica y cotidiana, y es la inteligencia artificial. Y ya se está diciendo que es que vamos a desaparecer como humanos, que vamos a involucionar, que se nos van a corticar las manitos y que las orejitas, yo no sé qué, que porque no vamos a pensar. No, yo no creo, yo no le tengo miedo. Pues el ser humano está preparado y dispuesto para afrontar todo lo que le llega de manera magnífica. El ser humano es un fenómeno exquisito de estudiar en cada uno de los acontecimientos que componen su devenir y su relación cotidiana con el mundo. Fenómeno de ver, fenómeno de escuchar, y se adapta, y la mente es poderosísima. Cuando no, que es que ya no se van a aprender las tablas de memoria o no se van a aprender los textos de memoria, no importa. Entonces viene otra manera de relacionarnos y de establecer esa situación con el mundo. Ya la descifraremos, pero hay que entenderlo y afrontarlo, no huirle. Entonces, desatanizar esas tecnologías que llegan, el caso de las redes sociales, que es lo primero que me toca hacer en esta investigación, tienen cosas buenas. Si no es todo es malo, está bien que no afronta el conocimiento profundo, no, como conocimiento profundo no opera. Como volumen de información tampoco. Para volumen de información está el ChatGPT, llegó otro compañero.
y no opera como conocimiento profundo, porque un meme no te resuelve tus inquietudes frente a una afiliación a una ideología política. Pero un meme sí te mueve para que vamos a la calle a acabar con media ciudad porque hay que reclamar. No sabemos por qué, pero el meme dijo que había que salir a reclamar. Eso no es conocimiento profundo, susceptible de ser corroborado. Es más, verdades a medias, mentiras verdaderas, verdades mentirosas, bodegas que generan tendencias, falsas tendencias. Eso no es conocimiento profundo. Pero sí nos generó, frente a lo que, al otro asunto que es la imagen, nos generó unas tendencias. Sí nos nutre de imágenes y planteó otra relación con el mundo, ya no a través de las palabras escritas, pero sí muy particular a través de la imagen, porque la imagen sí existe y la estoy viendo, esa no es susceptible de ser corroborada. Ah, bueno, que ahora aparece otra cosa, que la inteligencia artificial puede falsear la imagen, sí, ya tendremos que afrontarlo, pero en lo que compete a mí mismo, me permite afrontar muchas circunstancias susceptibles de ser replanteadas y discutidas, como que los filtros no muestran la realidad de lo que yo soy. Sí, pero es que utilizar el filtro es su decisión como persona, usted decide cómo se muestra. Es como cuando una dama toma la decisión de maquillarse, o un caballero, porque los caballeros también nos maquillamos. Entonces yo decido salir maquillado es porque yo me quiero mostrar no como yo soy, me quiero mostrar tal vez un poco mejor, y no es eso lo que hago en una red social. Entonces, en últimas, lo que me tocó hacer fue comenzar a descifrar que las redes sociales y todas estas cosas que eran tan satanizadas y las tecnologías, en definitiva, también tienen un montón de cosas buenas que pueden aportarle a mi formación como arquitecto, como constructor, a mi relación con el mundo, que le pueden aportar a construir una relación con una nueva novia o un nuevo novio a distancia, a hablar con mi hermano que está viviendo en otro país y no lo veo hace 9 años, pero lo siento presente, a una cantidad de cosas que antes no tenía. Entonces no todo es tan malo, y que lo malo puede ser susceptible de controlarse, y que hay que discutirlo y hay que plantearlo y hay que afrontarlo, pero que lo bueno también lo debemos poner presente para poderlo aprovechar. Esa fue una como de los principios de los cuales parte esta investigación. Y también cómo, entonces ya en el tema que tenía que ver con la innovación, estas redes sociales, no solamente las que planteaban un asunto lúdico de entretención o de divulgación de información como, multimedial como Facebook o Instagram o TikTok, sino cómo aparecían otras tipologías de redes sociales distintas, pensadas para unos asuntos distintos, pero que eran susceptibles de ser utilizadas por los estudiantes, que son tan ingeniosos y que adaptan el mundo a sus necesidades. El caso de la red social Twitch, que es la que yo estudio acá. Perdonen que la investigación tiene mucho texto, pocas imágenes, ahora van a empezar a aparecer las imágenes. Lo que pasa es que esto se convirtió en un artículo, y en el artículo ahora en esto, por eso también viene también este tema con los investigadores de construcción y de ingeniería civil, que no están tan negados al método científico. Entonces me pedían que no tuviera imágenes, sino que tuviera tablas y cuadros. Cosa que los arquitectos no aceptamos. Una investigación sin imágenes para nosotros es una cosa no muy práctica y no muy aceptable, pero que entonces en últimas me tocó a mí afrontar. Para poder analizar esto, claro que no tengo que, no puedo dejar de confesar que fue un asunto accidental toparme con un taller de proyectos de arquitectura, pero susceptible también este fenómeno de haberse dado en un taller de construcción, donde en algún momento fui invitado, como profesor de medios de representación, a una evaluación, y me doy cuenta que los estudiantes están utilizando una red social para trabajar, no para entretenerse, ni mucho menos como un agente distractor dentro del trabajo académico, sino más bien como la plataforma de soporte del trabajo académico. Y ahí fue donde entré yo en curiosidad para investigar esto. Para ello se tuvo que hacer entonces una conceptualización, como definir los conceptos enfocados hacia lo que la investigación planteaba como requerimiento. Lo primero es, ¿qué es diseño computacional?
porque entonces hoy hablamos de diseño computacional como que apoya la concepción y gestión de la construcción del proyecto de arquitectura, e inmediatamente entramos en conflicto. No, los computadores que reemplazan al ser humano, no, como es de complejo esto, tengo que aprender programación, la eterna discusión, es que vamos a abandonar la mano para rayar el proyecto, es que ya el computador va a resolver lo que yo como ser humano, como ingeniero, como constructor o como arquitecto resolvía haciendo mis cálculos, y entonces ¿yo qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo. Ya se plantea que la inteligencia artificial y el diseño computacional van a reemplazar el pensamiento y el accionar humano frente al proyecto. No hay que ser tan dramáticos. Tal vez para eso traía esto, no fui valiente de leerlo al comienzo, pero decía el mismo Mies van der Rohe en una parte que me permito leerles aquí. Decía, cuando hablaban de la tecnología y la arquitectura, planteaban una definición, y en algún momento del escrito planteaba, ¿eso es aún tecnología o es arquitectura? Dice, lo que hace la tecnología, pero esto lo dice en 1950, es que parece visionario, es un visionario. Esta no puede ser la razón por la que alguna gente está convencida de que la arquitectura quedará anticuada, decía a mediados del siglo pasado, y será reemplazada por la tecnología. Mismo planteamiento que se expone hoy. Tal convicción no se fundamenta en ideas claras, sino todo lo contrario. Donde la tecnología alcanza su verdadero cumplimiento, va más allá de la arquitectura. Decía, nuestra verdadera esperanza es que tecnología y arquitectura crezcan juntas, que algún día sea una la expresión de la otra, no que se reemplacen, ni que se desplacen, ni que sea una u otra, no. Solo entonces tendremos una arquitectura digna de su nombre, una arquitectura como un símbolo verdadero de nuestro tiempo. Es que no es la tecnología la que va a desplazar la manera de concebir la arquitectura. Porque eso es lo primero que se viene a la cabeza cuando hablamos de diseño computacional, de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno se pone a estudiar qué es diseño computacional, se da cuenta de que no solamente son los computadores a través de algoritmos produciendo ideas, resolviendo problemas de ingenieros y resolviendo problemas de constructores y arquitectos formales, de cálculo estructural o de administración y gestión de la obra, sino que diseño computacional son muchas más cosas, y que incluso como generación ustedes vienen haciendo práctica de lo que es diseño computacional de manera natural, lo traen consigo, que su manera de ver el mundo y de relacionarse con él a través de las tecnologías así lo exige. Y eso es algo que no hemos podido entender en la academia universitaria. Siempre lo he dicho, ese niño de 8 años, que es el hijo mío, de alguna manera, pues por verme a mí haciendo arquitectura, ya me dijo en estos días, yo también quiero estudiar arquitectura. Puede que no, pero en su inocencia y en su edad temprana ya dice, quiero ser arquitecto, aparte porque se mueve aquí entre maquetas y dibujos y todo esto. Pero resulta que es un niño, yo no le niego el acceso a la tecnología y ya creo que van entendiendo por qué, que tiene 8 años, pero que lleva 4 jugando Minecraft y Roblox. Yo no entendía qué era Roblox, hasta que él un día me dijo, papá, no, yo estaba estudiando y él estaba al pie mío, y escuché diciéndole a otros compañeritos, porque él juega Roblox con niños de otras partes del mundo. Está aprendiendo inglés solo, pero no es mi hijo, es su generación, porque yo miro sus compañeritos y les pasa lo mismo, y los papás comentan lo mismo, mi hijo está aprendiendo inglés solo, y yo el mío también. Aprendió a leer solo, yo el mío también. Programa, yo el mío también. Porque yo lo estaba escuchando al niño diciéndole a otros amiguitos, no, mira, es que no estás haciéndolo bien porque no te has sometido a la etapa de entrenamiento. Tienes que, cuando eso tenía 6 años y medio, no había cumplido los 7, hoy tiene 8. Yo nunca lo olvido, y abro comillas, le estaba diciendo, tienes que analizar las estadísticas. Y cuando las estadísticas te lo permitan, los que juegan Roblox, que ya vi muchas caras por ahí que se abrieron los ojos, saben de qué estoy hablando, dice, cuando las estadísticas te lo permitan, entonces pasas de la etapa de entrenamiento, y tranquilo, yo te programo un nuevo servidor para que puedas entrar y jugar y que no te dé tanta dificultad. Yo decía, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? ¿De qué? Programa. Y ahorita lo decía yo en ese comité donde no quieren escuchar, programa.
No sabe de lenguajes de programación. Ese pelado tiene 8 años y tiene un pensamiento algorítmico, rizomático, deleuziano. Pone en práctica, sin comprender las teorías de la complejidad de Edgar Morin, que ya me las tuve que estudiar para este doctorado. Sí, increíble, este pelado no ha acabado de aprender a leer y escribir y ya actúa en el mundo de una manera radicalmente distinta como a mí me tocó relacionarme con el mundo. Ya dijo que iba a estudiar arquitectura y yo, miércoles, dentro de 10 años que esté aquí en esta facultad, si cumple ese caballerito con su cometido, ¿yo qué respuesta le voy a tener? A ese pelado ya no le satisface geometría descriptiva y los que juegan Minecraft van a entender por qué. Porque geometría descriptiva me plantea una comprensión análoga de las 3 dimensiones del espacio a través de unos procedimientos geométricos. Él ya no tiene necesidad de eso. El Minecraft le planteó otra relación con la comprensión del mundo tridimensional. Cuando yo daba Revit, para generaciones anteriores a ustedes, me tenía que pasar medio semestre ayudándole al estudiante a que no se perdiera de una vista a otro y se le volviera una nada, un simple cubo dentro del espacio, porque no sabían manejar programas donde visualizaban los elementos tridimensionales. Se ponían a llorar y abandonaban y decían, no, yo no entiendo, me perdí, no, ¿dónde está eso? Le daba doble clic con el scroll y volví allí. Ya mi hijo me dice, papá, ¿te puedo mostrar una casa que hice? Marcos, perdonen que hable tanto pero es mi ejemplo, ese es mi objeto de estudio. Y me dice, sí, muéstramela, ¿no? Entonces me dice, mire, se entra por aquí, subes por aquí, luego te vas por acá, vuelves y bajas, te vas por allá, te metes por esta escalera abajo, este es un escondite secreto que tengo, si usted mira allá, aquí tengo yo no sé qué, por aquí salgo otra vez a la terraza, pero no voy a salir porque ese es para cuando vengan los yo no sé qué, que me van los creepers, que me van a... Espérate, me mareé, a ver, ¿cómo se orienta en ese espacio? ¿Cuál geometría descriptiva, por Dios? Por eso han llegado estudiantes a nuestras aulas de clase, a los cuales nos dicen hoy a nuestros contenidos, pero ¿esto para qué? Y uno trata de darles pertinencia y de resolverles por qué queremos mostrarles en una vista a partir de un plano de corte que se gira, cómo se ve un prisma. Y ellos dicen, pero yo no entiendo cómo, pues yo ya lo tengo resuelto en la vida. Porque los pelados, y ustedes mismos saben programar y tampoco saben por qué. Saben programar un servidor nuevo para que unos peladitos jueguen, niño de 8 años, y no sabe por qué. Es que a lo mejor no les es necesario. Esas son las generaciones de estudiantes que nos están llegando y a las que les tenemos que dar respuesta. Generaciones de estudiantes que tienen acceso a la inteligencia artificial, es decir, a toda la información. Pero es que tener toda la información no hace profesionales. Y nos ha planteado un nuevo paradigma a los profesores que no hemos querido entender. Yo he llegado a mi clase de historia y a veces, desde que hace que existen las wikis, Wikipedia, todas las construcciones colectivas de conocimiento, muchos de los datos que doy en la clase son cuestionados por los estudiantes. Profesor, qué pena, pero eso no ocurrió en ese año, ocurrió más tardecito. Bueno, qué pena. Profesor, qué pena, pero eso no fue en ese, porque yo soy muy impreciso con mis datos históricos. Eso no fue en ese país. Cuando hablo de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Walford fue en otro país y Aquisgrán quedamos un poquito más arribita, profe, para que corría. Ay, qué pena. Lo están viendo aquí en el computador. Hoy existe, entonces resulta que hace 2 años llegó el ChatGPT, llegó la inteligencia artificial. Y en vista de eso me tocó coger un auditorio igualito al de ustedes cuando llegaba el primer día de clase, y el primer acto en la clase después de eso, que fue hace como 3 semestres, en todas mis clases es, ustedes utilizan ChatGPT. Y entonces todos levantan la mano, a excepción de 1 o 2. ¿Saben eso qué ocasionó? Vea, antes de eso, las clases eran, señor, se para aquí, tiene la verdad absoluta, lo que dice es irrefutable, le habla a un auditorio que se calla y escucha, toma nota, y yo después evalúo si la información que le entregué en las fotocopias de un libro que yo secuestré de la biblioteca para que no lo tengan y yo pueda ir entregando dosificadita la información, se lo aprendieron o no. Y si se la aprendió tiene 5 y si no se la aprendió entonces no pasa. Esa era la educación antes. Ya usted verá qué hace con la información que se metió en la cabeza, si la memorizó o no. Es más, verá si la utiliza o no.
Ahora resulta que cuando yo llego a la clase y le pregunto si la información que yo le pretendo entregar, usted la tiene, usted me dice sí. Ya la tengo aquí, vea. Todo lo que usted me diga yo lo puedo consultar aquí. Pues que la información no es conocimiento, pero entonces resulta que todo lo que yo diga puede ser susceptible de ser comprobado, corroborado y refutado. Y eso me pone a mí como docente, como estamos en este momento, por debajo del auditorio. Ellos ya tienen todo lo que yo les traía. ¿Cierto? Entonces, ¿sabe qué tengo que hacer yo para poder ponerme al mismo nivel de ustedes? Decirles, ustedes utilizan el ChatGPT, yo también lo utilizo. Y entonces ahí quedamos los dos al mismo nivel, vea. Ustedes tienen la información, yo también la tengo, porque antes la tenía yo y ustedes se callaban, pero como ya ustedes la tienen, entonces yo tengo que decirles, no, yo también tengo toda la información, y ya no quedó el uno por encima del otro, quedamos los dos a la par, vea, a nivel. Y entonces ahí viene, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora entonces qué? Pues esa es la pregunta, ¿qué hacemos? Ese es el paradigma, eso nos cambia el paradigma docente, el paradigma de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Usted sabe lo que tiene acceso a lo que yo le voy a enseñar como información. Yo también la tengo. Y entonces tengo que empezar a plantear alguna, bueno, yo tengo experiencia y tal vez podamos dialogar. Vení, yo te cuento cómo yo he utilizado esa información en relación a un objeto de estudio y podemos producir algo de conocimiento y te puedo formar. Porque es que la información en el ChatGPT no te hace médico, ni te hace abogado, ni te hace arquitecto. Pero entonces, porque como eso era lo que mandaba la parada antes de los seres de luz que teníamos la información, ahora el paradigma de aprendizaje ha cambiado en torno a esto. Y ahí es cuando entonces este tipo de indagaciones se hace pertinentes. ¿Qué otras cosas como experiencia me pueden aportar al hecho de que ya todos tenemos la información, pero no tenemos el conocimiento? ¿Y cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Eso es lo que tenemos nosotros que empezar a estudiar y a explorar. Cuando se hace esta taxonomía de conceptos de diseño computacional, nos encontramos con varios tipos de diseño computacional. Está el diseño paramétrico, el diseño algorítmico, el diseño CAD, el diseño digital, el diseño computacional integrado, el mismo BIM, que practican muy bien los arquitectos y los constructores, los constructores y los ingenieros, pero que los arquitectos no hemos podido comprender muy bien cuál es nuestro papel dentro del universo BIM, como cultura para el desarrollo del proyecto. Y resulta que nos damos cuenta de que diseño computacional abarca todas esas definiciones de paramétrico, de algorítmico, de generativo, de inteligencia artificial, incluso de redes sociales. Yo les voy a mandar esta presentación y les voy a mandar el artículo para que puedan hacer su relatoría y puedan... Esto no es una investigación muy profunda, simplemente es como una especie de reconocimiento a lo que ustedes traen a la academia y que nos llama a integrarlo como prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos damos cuenta de que, por ejemplo, el diseño algorítmico está dentro del diseño generacional, pero que no es diseño paramétrico, y que el paramétrico está dentro del generacional, pero no es algorítmico. Esa taxonomía ayudó a resolver muchas cosas. Sin embargo, nos decantamos por el ámbito de aplicación del diseño computacional del taller objeto de estudio por lo que es diseño paramétrico. Es un proceso basado en el pensamiento algorítmico que utiliza parámetros, reglas para limitarnos. También se asocia a la metodología BIM, la cual utiliza el diseño paramétrico en conceptos de geometría asociativa y relaciones topológicas. El diseño paramétrico viene muy bien como concepto porque es lo que se pone en práctica en el taller de proyectos que yo tengo como objeto de estudio, incluso en el taller de proyectos de construcción, que es muy interesante porque el taller de proyectos de construcción se basa más inclusive que el taller de proyectos de arquitectura en el trabajo colaborativo, la socialización dentro del trabajo académico. Y entonces ahí yo iba agrupando las variables que necesitaba de análisis para mi investigación. Luego vienen las redes sociales, que aquí se plantea una definición de redes sociales
muy conveniente para mi investigación, y perdón, pero la investigación opera así, uno toma lo que le conviene, lo que no le conviene lo va dejando de lado y no lo menciona mucho. Entonces, una buena definición de redes sociales, una estructura compuesta por nodos, que pueden ser individuales o organizados, conectados por uno o varios tipos de relaciones impulsadas por la tecnología de la información y la comunicación. Listo, y cultura digital, que es a la cual ustedes pertenecen, y es en parte un poco lo que les quise explicar al comienzo de esta charla, que no lo voy a leer allí. Finalmente, como antecedentes, en ese ámbito de taller que estoy analizando, la interacción social puede que no sea muy valorada, digamos, de manera consciente en lo que es el devenir de los talleres, lo llamamos más como trabajo colaborativo, pero a veces no somos muy realistas frente a lo que realmente representa que el diseñador y el taller de proyectos y el taller de construcción se puedan dar en un ambiente que incluya algunos elementos lúdicos. Es decir, nuestro trabajo es tan intenso y tan extenso que a veces necesitamos de otras cosas. Entonces es muy normal que en el taller de construcción se ponga música, ¿sí o qué? O estén trabajando dos personas mientras otros dos están conversando, u otro se para a caminar y a tomar algo, y otro va al baño, y otro está tomándose un refresco o un café. Entonces no es un ambiente exclusivo de trabajo, como si fuera una empresa con un supervisor ahí parado, sino que el ambiente de aprendizaje de los talleres de construcción y arquitectura involucra elementos lúdicos muy fuertes que han sido introducidos históricamente por los mismos estudiantes, lo que hace que tenemos televisores en el taller, entonces llega alguien y pone una película. Si ustedes van ahorita, cuando venía para acá conversando con un profesor hacia esta charla, uno ve los talleres de arquitectura aquí en el tercer piso, y precisamente vi que en un taller, que era taller 6, que está en el costado izquierdo, cuando uno sube las escalinatas del fondo, estaban trabajando los alumnos del taller en sus maquetas y tenían puesta una película ahí en una pantalla. Sí, uno hace su maqueta y va viendo la película, y tal vez otro por allá tenía una musiquita pasito, entonces había película, había música, otros dos estaban conversando y todos estaban haciendo maqueta y planos. Pero si usted le pregunta a un profesor cuáles son los elementos pedagógicos del taller, a los profesores de taller le dice, no, el plano, la mesa, el dígrafo que estés trabajando, tu computador abierto con AutoCAD, pero jamás te dirá, es más, llega y dice, por favor me quitan la película, apaguen la música, deja de tomarte lo que te estás tomando, ustedes dos dejan de conversar y empieza la clase. Lo otro no son elementos pedagógicos, no son elementos didácticos, dicen o decimos los profesores, ¿cierto? Bueno, continuamos. Anteriormente, pues lo que decían Vygotsky y Jean Piaget, aquí está el profesor que sabe mucho sobre las teorías de estos individuos que estudiaron muy profundamente los ambientes educativos y los modelos de aprendizaje, y que definieron ellos mismos la importancia de la interacción social y de los elementos lúdicos para el aprendizaje, porque entonces esos elementos lúdicos son muy importantes para el niño cuando aprendemos las vocales cantando, cuando referenciamos que la O es un osito, entonces O, oso, y el osito es redondito, muy lúdicos, pero que cuando estamos viejos la lúdica no hace falta y ya somos demasiado serios y eso no forma parte de nuestros elementos pedagógicos. Es algo parecido a lo que plantean Jean Piaget y Vygotsky. En el campo de la psicología social y educativa indican que las tecnologías digitales entonces han modificado las estructuras de interacción, dando lugar a nuevas maneras de relacionarse que son predominantemente digitales. Esos ambientes lúdicos y esas redes sociales han llevado a otro estado lo que se da como dinámica de operación en el taller. Todo. Antes ponías la música en una grabadora. A mí me tocó pues traer la grabadorcita al taller para, ¿cierto? Hoy no. Hoy hay otras maneras mediadas por lo digital. Bien, algunas definiciones y cambios, todo esto es lo que he venido hablando.
hasta que llegamos entonces como antecedentes al hecho de haber entrado a ese taller al que fui invitado como jurado en el área de la representación, y con que me encuentro que fundamenta entonces esta pequeña investigación que forma parte de mi tesis doctoral. Llego en el año 2022 más o menos a este taller, que fue taller 4, también vi el fenómeno en taller 3, y todo esto que les he dicho, el ambiente lúdico, la música, el taller de proyectos, taller de construcción, esto se dio en un taller de arquitectura, pero indudablemente se da en el taller de construcción. Todo eso que he mencionado estaba dentro del computador de uno de los estudiantes al cual me tocó corregirle. Entonces yo le pregunto, ve, y vos, pues yo he trabajado un poco el concepto de BIM, y como es trabajo colaborativo, entonces resulta que los ambientes colaborativos en el ámbito profesional se dan en ambientes muy específicos diseñados para ello. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? Pues porque vi esta imagen que hay allí en la parte de arriba, está muy chiquita, pero ahí arribita. Yo le dije, ¿qué es eso? Ya le iba a regañar, porque le iba a decir, estás en otra cosa, y yo aquí hablándote y corrigiéndote, y vos ahí metido, porque identifiqué que tenía relación con la red social Twitch. Yo no sé, algunos, todos la deben conocer, ustedes pues más. Pero yo sí tuve que preguntar, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Ah, Twitch. Y yo lo tuve que relacionar para poderme acordar, porque yo también pues ya tengo mis limitaciones, que tampoco pertenezco a la generación de ustedes. Twitch, James Rodríguez. Ah, sí, profesor, ¿usted también le dijo? No, yo no sé qué es eso, cuénteme a ver, porque ese man siempre lo relacionan con eso, y me dice, no, es que es una red social, y yo le digo, es una red social, ¿estás metido en una red social? Y me dice, sí, ¿pero qué estás haciendo? Y me dice, no, estoy trabajando. Y yo, ¿no estás metido en una red social? Y yo, no, estoy trabajando. Y yo, pero si me dices que es una red social Twitch, la de James Rodríguez, eso no es para jugar. Me dice, sí. Yo le dije, ¿cómo así? Y entonces me dice, no, mire, esta red social que él utiliza para jugar, porque él se la pasa mucho tiempo jugando muñequitos, integra muchos elementos lúdicos. El estudiante fue el que me dijo eso que le estoy diciendo yo a usted aquí. Me dice, yo puedo poner el juego que estoy ejecutando, es decir, puedo transmitir la pantalla de mi juego en vivo, y también puedo ver un partido de fútbol, que es lo que hace él. Entonces lo que hace James está jugando muñecos, pero también pone un partido del Real Madrid. Entonces, al tiempo que, mire la maravilla, o sea, es que fue una cosa relevante, me dice, al tiempo que James está jugando muñequitos, está viendo el partido, pero está comentando con todos sus seguidores el partido, y sus seguidores están viendo lo que él está jugando y el partido. Entonces dicen, ve, acabaron de meter gol, pero usted se lo comió. O sea, entonces es una cantidad. Yo le digo, pero a ver, está jugando, viendo el partido, sí, también tiene música, y aquí estamos comentando en este chat. Y todo eso en una sola cosa. Y me dijo, sí. Yo dije, ve, qué interesante. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y dije, no, es que aquí lo que hacemos es que nos metemos a Twitch, y entonces, en vez de estar jugando muñequitos, estoy trabajando en mi modelo paramétrico del edificio. Y ponemos una peliculita para podernos ir ambientando. Ponemos música y vamos chateando con mi equipo de trabajo, porque aquel que está allí también está trabajando conmigo, y aquella que está allí también, y hay otro que ya se fue para la casa. Y entonces todos estamos trabajando aquí en el edificio, pero estamos viendo esta película. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, porque si él está dispuesto es para transmitir lo que tenés en la pantalla, y lo que tenés en la pantalla puede ser el juego o puede ser la construcción del modelo paramétrico en Revit. Entonces ya no tenés que pagar que un hosting donde está el modelo en la nube, y que entonces él te permite Autodesk meterte a través de un código que tenés y sos usuario y que pagás no sé cuántos millones para poder el trabajo colaborativo. No, con Twitch resolvieron el ambiente de trabajo, equiparando lo que se daba en el taller, involucrando e introduciendo una cantidad de elementos lúdicos. Y yo, hermano, venga, yo necesito conversar con usted. Y me di a la tarea entonces de analizar qué era lo que estaba pasando con estos muchachos, y me planteé una hipótesis después de hablar con ellos. Quiero decir que esto no es una cosa generalizada ni una tendencia. Estos fueron 5 muchachos de taller 4 en el 2022. Yo no sé si todavía hoy lo harán, si lo harán hecho después, o si esto se habrá vuelto masivo, pero se dio. Y me permitió plantear una hipótesis.
Esa hipótesis sostiene que la integración de una red social con un enfoque lúdico en un taller de diseño arquitectónico no solo puede equiparar, sino también potenciar la labor creativa. Se argumenta que al proporcionar en un entorno virtual innovador para el desarrollo del taller, donde se facilita la interacción social, un elemento considerado esencial por los expertos en educación, como lo dije ahorita, para el cultivo de habilidades técnicas, creativas y colaborativas. Se puede enriquecer entonces significativamente el proceso de aprendizaje y la producción creativa. Uno castiga a su hijo porque está en Twitch y no sabe que lo que está cultivando, que hay cosas que controlar y que son malas y que las tenemos que mejorar, pero que también hay otras cosas que son buenas, que está cultivando su capacidad de colaboración, de trabajo en equipo, de socialización, que está cultivando su capacidad de poder trabajar con elementos lúdicos que lo circundan, como se hace en el taller, sin que necesariamente esos sean elementos distractores. Es un sujeto multitask, como se dice allí, sujetos multitask, multitareas. La relevancia de esta investigación radica en su énfasis en la exploración de relaciones, hasta ahora poco estudiadas, entre elementos recientemente integrados en la definición y práctica de la cultura digital. Entonces, allí viene la aceptación de estos ambientes de trabajo, los cambios paradigmáticos, como les dije ahorita, se dan en la academia, no en el ámbito profesional. Vaya, dígale a las personas de una empresa, vaya, dígale con concreto, vea, no es que aquí en la oficina vamos a instalar Twitch para que nos rinda más el trabajo. Pues no va a pasar, ¿cierto? Sin embargo, miren, el movimiento moderno tuvo sus momentos paradigmáticos en la escuela de la Bauhaus. La arquitectura posmoderna tuvo de la mano de Venturi sus momentos paradigmáticos en la escuela de Yale, entre los 60 y los 80. La arquitectura digital los tuvo en la Universidad de Columbia, y la sostenibilidad y la arquitectura verde los ha tenido en la Universidad de Harvard, aún hoy, de la mano de Patrick Schumacher y de Neri Oxman. En la academia se gestan los cambios paradigmáticos y son ustedes los llamados a implementar esos cambios de pensamiento en el ejercicio profesional, porque los que están afuera se niegan, no tienen la capacidad, porque eso supone cambiar los modos de vida, los modos de relacionarse con el mundo, y eso solamente tienen la capacidad natural, humana, de hacerlo ustedes, porque nosotros en nuestras oficinas en la calle nos queda muy difícil, por muchas razones, porque el medio no nos recibe los cambios, porque supone cambiar nuestra manera de pensar, porque ya estamos con demasiados prejuicios, porque ponemos en riesgo nuestras oficinas, ponemos en riesgo nuestros capitales y no siempre estamos dispuestos a ello, a no ser que tengamos mucho que nos sobre, como las grandes empresas que tienen áreas de investigación, pero en Colombia y menos hoy eso no pasa. Entonces los cambios paradigmáticos en nuestras disciplinas se instalan es aquí, en lo académico. Ojalá entiendan bien eso. Se observa entonces esto en los talleres 4 y 5 con algunas variables de análisis, las relacionadas con el proceso educativo. Entonces, ¿esto cómo se integra a los elementos, como dije ahorita, pedagógicos y didácticos del taller de manera oficial? Yo les dije cuando llegué aquí, salgo de un comité de reforma, de un comité de armonización curricular, y salgo muy nervioso y salgo muy aburrido, porque los profesores no comprenden que no estamos haciendo una armonización curricular para la actual generación de estudiantes que tenemos en esta facultad, sino para los que vienen, y que ellos no piensan como pensamos nosotros, y es más, hasta distan de la manera como piensan ustedes. Y son profesores jóvenes, profesores con 30 años, son jóvenes viejitos, que se niegan a establecer que nosotros o afrontamos esos cambios o las nuevas generaciones nos los van a hacer afrontar a la fuerza, porque debemos plantear respuestas a sus inquietudes y no las tenemos. Y me sigo acordando de mi hijo de 7 años, porque a él no le va a servir la geometría descriptiva, no le va a servir el Revit como yo se lo enseño a mis alumnos hoy, porque para él el modelo tridimensional que ve en la pantalla es otra cosa, desde hace rato, desde que empezó a generar su sistema de pensamiento. Variables relacionadas con los estudiantes. Estos elementos
hoy pedagógicos, didácticos, fundamentales para los desarrollos de los talleres, los traen ellos, los traen ustedes. Variables relacionadas con los resultados de aprendizaje. ¿Sabe dónde está parte de la respuesta de la pregunta que les hacía ahorita? Que ustedes ya tienen la información y yo también. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me acordaba del profesor cuando desde la dirección académica de la sede nos invitaba a cambiar el modelo hacia resultados de aprendizaje y hacia competencias. Porque es que frente a la inteligencia artificial y a todos estos fenómenos, parte de la respuesta está en los resultados de aprendizaje. Y en la educación por problemas, y en la educación por proyectos, y en el diálogo y la discusión tú a tú, profesor, estudiante, y en que nuestros entornos educativos y académicos tienen que cambiar desde lo pedagógico y desde lo didáctico, y eso supone desalinear las sillas del salón. Ya no tienes que estarte en una silla callado, y si te vas a parar a orinar me pedís permiso, y si no te lo doy te tenés que quedar. No, ya eso no va, ya el ambiente de aprendizaje es otro, que esas son las variables contextuales. Y finalmente la variable principal, que fue la eficacia, en este caso de estudios, de la integración de la red social Twitch. Hay una serie de gráficos que ilustran cómo se dio el análisis de los datos. Es como el modelo pedagógico tradicional frente a los asuntos tecnológicos, donde se da la unión de estos dos modelos, es donde se establece como práctica el taller con estas nuevas situaciones. Analizar desde cuándo se vienen dando estos cambios. Entonces, como que desde los años 60 hasta los 80 trabajamos con un modelo pedagógico tradicional análogo. En los 80 llegaron los sistemas CAD, que supusieron un paradigma de nuestro cambio de pensamiento. A mí me tocó enfrentarlo. Yo me siento muy feliz y no estoy, pues yo todavía me restan unos años de trabajo en mi facultad y eso me alegra, pero tampoco estoy tan nuevo. Y me siento muy feliz de haber sido uno de los primeros, si no el primer estudiante de taller de proyectos que trajo un plano dibujado en AutoCAD y ploteado, en el único plotter que llegó a esta ciudad a principios de los 90, que estaba en Obras Públicas de Medellín, donde trabajaba un hermano mío, y me dijo: vea, hay una cosa que se llama AutoCAD para dibujar planos, a ver cómo la aprende. Cuando llegué y le dije: ya aprendí. ¿Cómo imprimo esto? Y me dijo: tenemos que ir a Obras Públicas, que es la única parte donde hay un plotter. Allá me la plotearon y me aparecí yo con un plano aquí en taller. Me dijeron profesores muy queridos, amigos míos hoy, que los llamo cada rato a preguntarles cómo están: Tomás Nieto, Rafael, no me acuerdo, tal vez Héctor Wolf estaba en ese taller. Y me dice: no, ¿qué es eso? Yo le dije: en un plano. ¿Pero un plano? ¿Y usted dónde sacó eso? Yo lo hice. Pues lo hizo, ¿y lo hizo en qué? ¿En computador? ¿Cómo así? ¿En computador se pueden hacer planos? Yo sí. ¿Y dónde lo imprimió? Yo: en tal parte. Ah, no, eso aquí no. Me hicieron devolver con mi plano. Me prohibieron entregar el plano. Y no, ¿qué? ¿Qué es esa cosa tan horrible, hermano? Y me tocó luchar y lidiar contra eso en los 90s. Parece que hubiera sido la historia, como que hubiera empezado la historia de mi vida. Luego llegaron en los 2000 el Autodesk y toda esta cuestión tridimensional, y entonces viene la lucha: ay, que si dibujamos los planos a mano, ahora sí, pero que si los hacemos en la mesa de dibujo. No entendíamos que simplemente el AutoCAD lo que suponía era una homologación de la mesa de dibujo a través de medios digitales, pero fue un cambio paradigmático. Después llegó el diseño computacional, y hace 2 años la inteligencia artificial. Y eso ya es demasiado, a veces agobia mucho para personas como nosotros. Se ejecutó el trabajo. El objeto de estudio fueron unos pocos estudiantes, 5 estudiantes de proyectos. Tampoco pues es que haya sido una muestra amplia, que les decía, esto no tiene conclusiones definitorias, esto no plantea un asunto generalizado, esto es un fenómeno muy puntual que puede dar luces sobre cuál es el futuro del taller de proyectos. Y se pudieron establecer como que había mayor efectividad en la rapidez de la elaboración de los modelos, que se liberaba tiempo para las discusiones, que podían entonces descansar más. Es que eso era importante.
de la mano de esto, que podía descansar más, imagínense, ahora que estamos tratando a través de las armonizaciones de liberar tiempo para la vida, ustedes pueden matricular 18 horas de clases semanales, ustedes lo saben, y que si quieren matricular 20 o 22 tienen que venir al comité curricular a pedirnos permiso, porque no queremos que superen esa dedicación pues les informo que cuando yo entré a estudiar aquí eran 28 horas de clases semanales, que tiempo atrás eran 36, si no estoy mal. Si usted estaba a tiempo completo aquí en la universidad, con Antanas comenzaba a reformarse dramáticamente esto, porque entendimos que no tenías que pasarte la vida completa aquí, y que ahora con estos sistemas y con estos medios, sí, con mayor razón estamos liberando tiempo para la vida, porque estamos liberando tiempo para descansar, pero también para pensar, porque entonces el vicedecano académico de la facultad, discutiendo conmigo de manera positiva sobre esto, me decía, claro, es que ahora el asunto no es que yo me llevo mucho tiempo fabricando un modelo o haciendo un plano, o que yo a través del modelo tengo todos los planos hago el modelo y tengo todos los planos que me demoraba 3 semanas pasando para poder hacer la entrega. No, el modelo ahora me da los planos. El asunto no es que ahora tengo tiempo libre para perder, sino en la evolución del conocimiento, ¿yo qué hago con ese tiempo? Yo puedo descansar, pero también puedo discutir, cualificar mi proyecto, puedo mostrarlo de mejor manera, puedo tener otras reflexiones, adicionarle otras cosas. No se trata solamente de que tengo tiempo para perder o que todo es lúdico, sino que hay mayor efectividad en las tareas. Y finalmente llegan algunas conclusiones. La investigación sobre la integración de las redes sociales, específicamente Twitch, en los talleres de proyectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, revela una posible evolución en los métodos pedagógicos aplicados a la enseñanza de la arquitectura. Esta adaptación responde no solo a las nuevas demandas del ejercicio profesional de trabajo colaborativo, sino también a la inmersión digital de las nuevas generaciones de estudiantes. Ustedes están inmersos en un mundo digital y eso es inevitable. Lo que hacemos diciéndoles, no, que no miren el celular, que déjate de las redes sociales, que deja ese vicio, que eso te va a hacer... Vean, ya voy a acabar mi charla, pero como les digo, yo no soy capaz de hacer una clase sin las anécdotas, pero es que yo pertenezco a la primera generación que pasó su adolescencia con esa maldita cantaleta. Durante los años 80 aquí había un canal de televisión y después llegó el segundo canal de televisión. Como en ese momento mis papás eran como yo, habían pasado la mitad de su vida sin televisión y estaban viviendo la otra mitad con un televisor, yo no. Yo crecí y vi un televisor frente a mí y me volví adicto. Entonces yo soy la primera generación que me sabía toda la programación de la semana. Pues tampoco era mayor cosa, porque la televisión empezaba a las 4 de la tarde y se terminaba a las 10 de la noche. No había más programación, pues yo me sabía todo, y el fin de semana era completo. Yo me sabía programa a programa, ahora por ahí me lo veía todos. Me veía el pasado en presente, me veía Naturalia, unos programas rarísimos de concurso, películas, novelas, noticieros, todo lo que se atravesaba, yo me lo veía. Cuando llegó el segundo canal, que después, cuando llegó Teleantioquia, entonces a mis papás les decían, vea muchacho, va a ser bobo. Y aparte de bobo, va a ser ciego, porque eso lo va a enseguecer. Pues ahora ciego no soy, bobo no sé, pero era la misma cosa. Hoy veo a mis papás diciéndome, frente al hijo mío pegado de una tablet de un celular, vea, es un chaval bobo, y va a ser ciego. Y yo le dije, pero yo no fui bobo ni ciego, que me la pasé a 3 metros de un televisor también, de una pantalla, ¿cierto? O sea, ellos pertenecen a su tiempo, pertenecen a su civilización, ustedes pertenecen a su tiempo y hay que afrontarlo. Esas son las herramientas que tienen en sus manos y las debemos potenciar, controlarlas sí, pero también encontrarles todo lo bueno. La adopción de herramientas digitales y redes sociales para facilitar la colaboración remota y el trabajo en equipo demuestra un cambio paradigmático en el enfoque pedagógico. Las capacidades de los estudiantes para trabajar de manera sincrónica en un modelo paramétrico ubicado en la nube, independientemente de su ubicación física, subraya la importancia de las competencias digitales en la educación contemporánea en arquitectura. Ustedes saben manejar la red social Twitch, yo no. Entonces aquí vienen otras de las conclusiones.
los docentes. La transición hacia una pedagogía que integre las redes sociales y las herramientas digitales plantea tanto oportunidades como desafíos. La investigación identifica una mejora en la productividad y la calidad de los proyectos arquitectónicos, tales como la calidad de vida de los estudiantes, la flexibilidad, la accesibilidad que ofrecen estas herramientas. Sin embargo, también se reconoce la necesidad de abordar los posibles efectos de la disminución de la socialización presencial y la multitarea en un ambiente de trabajo. Ahorita lo hablaba con un profesor. La interacción física, oler a los demás, tocarlos, sentirlos cerca, cosas humanas, cosas como, perdón, como lo digo, como animales también, o sea, bueno, aquí es donde cabe la reflexión sobre una de las conclusiones tempranas, ya no de esta investigación, sino de la gruesa, que es mi tesis doctoral, que cambió su planteamiento con la llegada, porque yo la empecé antes de que llegara el ChatGPT y llegó la inteligencia artificial, entonces nos planteó un paradigma distinto, y ay, fue pucha, esto sumado a Pinterest, donde yo tengo, o sea, pues que si teníamos miedo frente al diseño generativo de una inteligencia artificial que nos genera un proyecto con solo darle ciertos parámetros, y no le tenía miedo a Pinterest. Cuando llegan los clientes y es que, oiga, ¿está arquitecto? Y yo, sí señor, vea, que me dibuje esto. Yo digo, ¿qué es? El proyecto. Y miro yo, planos, perspectivas, renders, detalles constructivos. Yo, ¿dónde hago esto? Pinterest. Para que me lo dibuje y lo firme. ¿Cuánto vale? Ya, no, señor. Yo no voy a dibujar, pues yo no. O sí, o no sé. Bueno, Pinterest es peor. ¿Y cuánto? Oiga, es que usted meta hacia Pinterest y diga, casa en la ladera, en madera, tierra fría, de campo, con techo a dos aguas, con chimenea y un hall de entrada, y un perro en la entrada con dos, ¡tin! Ahí lo tiene. Mejor que lo que se lo haría un arquitecto. No, no le tenía miedo a eso. Entonces, llegó la inteligencia artificial, peor, que le pregunta a uno y conversa con uno y todo, y le dice que si te sientes bien hoy. A mí yo me meto al chat, yo también lo tengo, ¿te sientes bien hoy? Yo, sí, porque es muy miedosa, pero a veces es mi mejor nuevo amigo. Claro, entonces una de las conclusiones tempranas frente a esto, ¿y sabe quién lo plantea? Neri Osman, la nueva gurú del diseño computacional y el biodiseño. Dice, ¿saben cuál es la oportunidad del diseño generacional establecido por la inteligencia artificial? La mano. Digo, para reivindicar eso. Y al ser humano, porque si vos al diseño computacional y a la inteligencia artificial vas y le decís, hágame una cabaña de 2 pisos en madera, él te suelta chorrada, pues te suelta cualquier cosa. Entonces vos tenés, si vos sos arquitecto, del que estudió arquitectura y la ejerce porque le gusta dibujar, proyectar, diseñar, la chorrada que te suelta de primera la inteligencia artificial no te sirve. Entonces reivindica el uso de la mano, del rayón, del sketch, del boceto, del concepto, para poder que la inteligencia artificial colabore. Es que colabora, sí, colabore con la generación de la idea, colabore con el cálculo estructural, colabore con la gestión y administración de la construcción del edificio. Por ahí te ayuda a resolver mejor el BIM, por ahí te ayuda a resolver mejor las interferencias en el proyecto, en tu modelo tridimensional. Bueno, entonces ya nos vamos entendiendo en otros términos, ¿cierto? Nos vamos a tener que ir equilibrando con ella, así como lo tuvimos que hacer, o lo vamos a tener que hacer docentes y profesores en el aula de clase, frente al manejo de la información. La diferenciación en la dinámica de trabajo entre estudiantes que utilizan redes sociales y aquellos que no, sugiere una diversidad de estilos de aprendizaje. Esto es muy importante, porque entonces el uso de la red social uno podría decir, nos unifica a todos, y no. En el artículo, que también se los puedo poner, compañerito de que permite construir cultura visual a través de las redes sociales, se establece que es que yo también puedo tener mi carácter identificable en la red social. Es decir, no es que nos metemos a la red social Instagram y ahí todos somos lo mismo, no. Incluso la red social se convirtió en una cosa íntima. A mí, yo tengo Instagram y Facebook. Entonces me reía porque en estos días mi hija me decía, papá, voy a estudiar arquitectura, ¿me puedo meter a su Instagram? Y yo le dije, no, obvio no. ¿Pero por qué? Le dije, porque mi Instagram.
Ay, ¿cómo así? ¿Y entonces usted qué tiene ahí? De nada, pero es mi Instagram. No te metes a mi Instagram, es mi Instagram privado. Yo veré lo que publico y lo que no, y veré lo que veo y lo que no. Después te metes, pero hoy no. Es íntimo, es privado, es mi Instagram. Ah, entonces define carácter. O sea, es distinto al de mi esposa, donde ves cosas de cocina, de costura, sus intereses particulares. El mío está lleno de arquitectura, no piensen nada malo tampoco, pero es mi Instagram y es mi arquitectura, son mis pensamientos. Y entonces dice, la capacidad de los educadores para adaptarse y aprovechar las herramientas digitales es crucial para maximizar los beneficios de esta tecnología en el aprendizaje. La investigación resalta la importancia de una pedagogía que no solo se adapte a las herramientas digitales, escúchese, sino que también promueva el desarrollo de habilidades críticas y colaborativas. No dijo lo que quería decir. La incorporación de las tecnologías digitales y las redes sociales en la enseñanza de la arquitectura representa una evolución natural. A medida que estas herramientas se integran más profundamente en los procesos educativos, es necesario realizar más investigaciones. Sí, también. Hombre, quería decir que las redes sociales generan carácter y definen una posición particular frente a la cultura visual, ¿cierto? Y que esto es crucial en el desarrollo del taller de proyectos, por lo menos en el taller de proyectos de arquitectura. Esto es importante, y lo he dicho varias veces, que no se establece como una tendencia generalizada, sino identificarlo como una oportunidad valiosa para potenciar y avanzar en el uso de las redes sociales. Bien, seguro se me pasó poner la conclusión que quería. Esta investigación todavía le falta camino por recorrer, a pesar de que ya fue expuesta en un congreso hace algunos meses, en la Universidad de Sevilla, entre el 19 y el 21 de marzo. Y tuvo una discusión bastante amplia. Casualmente no es una facultad de diseño, es una facultad de comunicaciones. Entonces les vino muy bien que en el ámbito de una disciplina que era ajena a ellos, estos que son elementos que están en boga de su discusión, como las redes sociales, fuera puesto en discusión frente a un asunto pedagógico y didáctico. Y hubo comentarios muy constructivos, hubo comentarios y críticas muy fuertes que me ayudaron mucho a resolver el camino de la investigación. También fue publicado como artículo, que ya está publicadito, pero yo se lo voy a compartir ya escrito, aunque también el link para que lo puedan bajar en visual.com, una publicación inglesa, está publicado en inglés pero también en español, porque mi universidad en la que estoy haciendo el doctorado es española y me exigían que fuera en los dos idiomas. También de allí lo pueden bajar, aunque esté publicado y haya sido expuesto en este evento científico, en sus manos queda para ser discutido, valorado, para ser refutado, porque como les digo, es una discusión que apenas aparece y que mi esperanza es que podamos seguir hablando mucho sobre ella, para que pueda entrar a formar parte de manera pertinente de nuestros procesos pedagógicos y corregir lo que haya que corregir, pero dejar de estar satanizando cosas como la inteligencia artificial, las redes sociales y el diseño computacional, que entraron a nuestras vidas para quedarse, no entraron temporalmente. El año entrante no vamos a estar sin redes sociales y sin inteligencia artificial, no. Lamentamos mucho para quienes no comparten la idea de su arribo, que por el resto de existencia de la humanidad estas tecnologías por ahora van a estar presentes y van a estar interviniendo de manera cotidiana en nuestros procesos de aprendizaje y en nuestro ejercicio profesional. Y tenemos que afrontarlo. La discusión queda planteada y yo les agradezco mucho su amable atención. Espero que podamos hablar sobre el tema en un futuro, profesor. Muchas gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias por estar ahí tan atentos. Bueno, no sé hasta qué punto sea una pregunta o simplemente una intervención,
pero es respecto a que en la investigación toma más que todo pues un análisis del resultado académico, entre comillas, indirecto, pero no sé hasta qué punto pues se pueda explorar un poquito más el lado académico, que no es necesariamente precisamente, no sé cómo ponerlo, pero que es precisamente académico en sí de la academia, sino que sí es una educación que va por un ámbito académico, pero no es tan regulado como la academia. Por ejemplo, en YouTube, que una de las nichas más grandes de YouTube es los video essays o video ensayos, pero creo que en inglés es un nicho mucho más grande que en español. Y pues son extremadamente académicos y caen en un nicho investigativo de gran nivel, pero pues no son considerados como tal dentro de la academia. Entonces, pues no sé hasta qué punto tú considerarías ese tipo. Es que no sé si sería una pregunta o una intervención, porque siento que la investigación es más como características indirectas. Entonces sí, muchas gracias. Te comprendo. Lo que pasa es que, mira, por eso aparecieron los podcasts, porque uno podría decir, pero el podcast, ¿por qué existe si ya existía YouTube y yo podía tener muchas conferencias en YouTube? Sí, en YouTube tiene uno de todo. De eso se habló al principio, que la información que fluye a través de las redes sociales es información tanto visual como escrita que es susceptible de ser corroborada y verificada. Por eso no puedo decir, yo entendí tu inquietud, que esto que estoy planteando pueda ser validado como regular dentro de los procesos formativos. No, ahora las redes sociales son parte fundamental de la formación de los arquitectos y los constructores en el taller. No puede ser así, porque es que la universidad sí tiene de todas maneras unos parámetros que cumplir en cuanto a que la información que nosotros les entregamos a ustedes debe, y será así, ojalá por mucho tiempo, pertenecer al ámbito del conocimiento profundo, validado por pares y muy cuidadosamente dispuesto. No cualquier cosa puede ser dicha en una clase, en teoría. Yo no puedo traer aquí cualquier información. Lo que pasa es que en YouTube, si monta el que quiera, monta lo que quiera. Y en la red social el que quiera, monta lo que quiera, sin ser validado. Entonces, por eso tuvimos la necesidad de, un artículo científico. Pues yo cuando pongo referencias, debo poner artículos científicos. ¿Por qué? Porque ya ha sido validado por universidades, pares, congresos, y ya ha sido discutido por una gente que ha dado certeza de que ese conocimiento es profundo y es la verdad. Que no sea la verdad del todo, corroborable o no. Pero la verdad sin corroborar no puede ser dada como un asunto cierto. Nada de lo que hay en YouTube, nada de lo que hay en Facebook ha sido validado por pares académicos. Entonces el podcast de hecho aparece como una versión hablada de los artículos científicos escritos. No es una charla que baje de YouTube, aunque hay muchas charlas de YouTube muy buenas. Es un podcast, un podcast. Entonces ya te da un ámbito académico validado, ¿cierto? Porque es lo mismo que el escrito. Entonces, te comprendo y simplemente es tratar de poner ciertos elementos de valor de estas redes sociales y algunos asuntos tecnológicos en favor del desempeño académico y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero validarlos como herramientas didácticas y pedagógicas propias de la universidad nos llevará tiempo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Mateo Arango. La pregunta va más que todo como hacia las instituciones. Pues tú mencionaste mucho pues en la conferencia pues que pues obviamente pues el mundo está cambiando y no sé si las instituciones o los profesores o las instituciones educativas creas que sí están haciendo un cambio verdadero ante estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Entonces, no sé qué me puedas decir ante eso. Hola, sí. No, es un tema el que planteas
como les decía ahorita, parece ser que esta fuera la historia de mi vida, enfrentarme a una lucha porque esas circunstancias como las que mencionas se den. Mira, yo soy el director de la Escuela de Medios de Representación y tenemos a nuestro cargo unos laboratorios como los que tienen allí al fondo, en este piso donde estoy yo parado en este momento, que es el Laboratorio de Graficación y Servicios de Impresión y Digitalización, que fue muy importante en un tiempo donde la facultad y la universidad entendieron que había que hacer una inversión en medios tecnológicos que sustentaran esos cambios que les expliqué en parte ahorita. Hoy en día es muy difícil como financiar. La universidad sí entiende que debe cambiar y en parte estos procesos de armonización tienden a, desde ciertos aspectos no tangibles, es decir, no materiales, evolucionar y cambiar. Cambiamos nuestros currículos, cambiamos a resultados de aprendizaje precisamente dentro de esa es una manera de actualizar el devenir de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero eso debe estar respaldado por unos cambios físicos. Entonces cuando yo decía, es que ya el estudiante no se sienta en fila con una silla universitaria, sí, eso es verdad. Frente a eso, es posible que ya no necesitemos las salas de computadoras, sino que, como planteaba alguien, frente a las dificultades de financiar cambios muy importantes y actualizaciones informáticas, decía, pero es que si la didáctica cambia y si las armonizaciones curriculares no lo permiten, a lo mejor nosotros ya no necesitamos salas de computadoras. Y lo estamos tratando de plantear, los cambios llevan tiempo. La universidad en cierto modo es consciente de ellos y convencer a ciertas personas es difícil. Pero créeme que somos conscientes, por lo menos una parte, de que esos cambios se tienen que dar. Entonces hemos pensado, ¿qué tal si ya no tenemos salas de computadoras, sino que tenemos unos ambientes donde no hay sillas universitarias, sino unos muebles dispuestos de otra manera, otros ambientes educativos, incluso en lo universitario, donde no tenemos computadoras, sino que tenemos hiperconectividad? Y entonces ya no le entregamos un computador con Autodesk y AutoCAD al estudiante, sino que le decimos, vea, estos son los software gratuitos a los que usted tiene capacidad de acceder en la nube y lo puede hacer a través de su tablet, teléfono celular, computador portátil, tantos dispositivos que hay ahora, y variamos la manera como intercambiamos información y generamos conocimiento desde una variación del espacio físico mismo. Claro, hay universidades en los países desarrollados donde esto ya se está dando, indudablemente nos llegará a nosotros, pero los cambios llevan tiempo. Si somos conscientes de que tenemos que transformarnos, créannos que sí, pero a veces hay resistencia en generaciones anteriores a que estos cambios se den, y con razón. Hay que valorar que también estas generaciones anteriores nos mantienen los pies sobre la tierra sobre muchos asuntos fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de no abandonar temas que siguen siendo cruciales y fundamentales, y en vez de abandonarlos, adaptarlos a las nuevas necesidades de su formación, y que los espacios físicos también tienen que responder y tienen que respaldar estas transformaciones. Sí, y lo iremos haciendo en la medida de que las finanzas y las voluntades nos lo vayan permitiendo, pero créeme que gran parte de nosotros sí somos conscientes de que tenemos que cambiar. Yo agregaría algo, y es que, pues, en mi opinión y digamos mi experiencia, yo hasta hace poco fui director académico de la sede, y esto de las tecnologías emergentes en la formación es un tema, como nos lo decía el profe Carlos, permanente en los procesos de armonización. El proyecto de armonización curricular es un proyecto liderado por la dirección académica, que lo que pretende es revisar los planes curriculares, los programas curriculares, perdón, para, digamos, reformularlo a partir de las competencias de los resultados de aprendizaje, que es una nueva metodología que existe para medir la calidad de los programas curriculares. Pero te voy a decir, yo lo que pienso, Carlos, Mateo y compañeros, es que las tecnologías emergentes en la formación no responden igual en la formación de todos los programas curriculares. Y te voy a poner un ejemplo. Mira que desde hace un tiempo, por ejemplo, en ingeniería
se ha presentado como una metodología innovadora de la pedagogía, el aprendizaje basado en problemas y proyectos, cuando la arquitectura lo tiene hace 50 años. Hace 50 años las facultades de arquitectura trabajan pues hacen todos sus modelos pedagógicos basados en aprendizaje basado en proyectos, porque a uno lo que le hacen en construcción o en arquitectura, entregue un lote, tiene unas condicionantes y empieza a trabajar y a resolver un asunto problemático desde el diseño, desde la construcción, ¿cierto? Entonces mira que todas estas, pues ahí te estoy hablando en términos análogos, ¿cierto? Pero en términos de tecnologías emergentes para la formación, yo creo que habrá profesiones donde va a ser mucho más fácil cambiar el modelo, pero hay otras que va a ser muy difícil cambiar el modelo. Va a ser muy, muy difícil cambiar el modelo. Ahorita que estamos en el proceso de la Facultad de Ciencias de la Vida, de la cual soy decano, pasé a ser director académico de la Facultad de Ciencias de la Vida, uno se queda descrestado de las tecnologías emergentes en simulaciones del cuerpo humano. Ya no se trabaja con cuerpos, con órganos u organismos pues que ya han perdido la vida, digamos. Los anfiteatros desaparecen y ya las simulaciones, las mesas de simulación permiten hacer cualquier actuación digital con unos resultados como si fueran hechos en un cuerpo humano. Y en los animales también, la veterinaria. Entonces, mira que yo creo que estas tecnologías emergentes van a tener efectos, pero más en unas profesiones que en otras profesiones. ¿Alguna otra pregunta por allá? Carlos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Torres. Le quisiera preguntar al profesor específicamente, hemos hablado de unos cambios que digamos lo que hay que hacer, y me gustaría saber desde su posición como docente, ya qué cambios ha realizado como en su metodología de pedagogía, en sus clases, ¿cuáles han sido esos cambios que le ha generado haber tomado esta investigación, pues? Difícil pregunta para un docente de hoy, incluso para alguien que acepta, como creo ha quedado en evidencia, la incidencia de la tecnología en su devenir cotidiano como profesor. Es difícil, porque en primer lugar la universidad está fundada sobre unas maneras de proceder que tradicionales han sido validadas durante décadas, de la cual nos llevará tiempo deshacernos y transformarnos. Entonces, cualquier cambio que uno quiera implementar no se hace de manera simple, porque todos los procesos académicos están incididos por unos sistemas. Poner una nota está atenido o aferrado a unos aplicativos que maneja la universidad y que a veces pensamos no debería ser así, debería de ser de otra manera que funcionaría mejor. Sí, pero no lo podemos cambiar a voluntad de un profesor. A veces quisiéramos, por ejemplo, que lo he tratado de hacer con los profesores de mi escuela, que, bueno, uno de los cambios que hemos aplicado es darle un mayor uso a la U virtual, al sistema Moodle de virtualización de las clases, y a través de ello apoyar que la información llegue de mejor manera y más pertinente, y el acceso a las notas, los comentarios y las tareas esté mediado por unos sistemas digitales que nos facilitarían las tareas a todos. Eso ha sido posible, pero resulta que en nuestro mundo y en nuestra sociedad, lamentablemente, no quisiéramos que fuera así, pero no todos nuestros estudiantes tienen el mismo acceso a los sistemas informáticos ni el mismo manejo. Entonces, esto no puede darse 100%, a veces los sistemas fallan un poco. Si uno quisiera, uno de los cambios que yo he implementado, por ejemplo, pero que todavía me falta mucho camino por recorrer, es dentro de este pensamiento computacional en torno a la gestión del proyecto, el análisis, el aprendizaje de la historia, la teoría del proyecto, utilizar en esta mediación tecnológica de manera más clara el laboratorio de fabricación digital,
que los estudiantes pudieran llegar allí y lo que uno les enseña en una clase de dibujo, o verifica a través de una clase de geometría, o analiza a través de una clase de historia, pudiera ser construido en el laboratorio de fabricación digital. Pero todavía los conocimientos previos que debe tener el estudiante no me permiten ejecutar ciertas tareas simplemente porque no tienen el manejo de las impresoras 3D o de la CNC, o no todos tienen la capacidad de producir un modelo paramétrico. Entonces, las transformaciones van desde que todos tengamos acceso a la tecnología, pero que tengamos unos conocimientos previos que están provistos por pre y requisitos en la configuración de las estructuras curriculares. Y resulta que sobre eso apenas estamos dialogando y apenas lo estamos analizando a través de las armonizaciones y de las actualizaciones. Entonces, el camino hacia la aplicación de estas ideas es lento y no dudamos en que en un tiempo corto puedan comenzarse a ver transformaciones mucho más gruesas y mucho más contundentes en la manera de proceder frente a la tecnología en las clases. Hoy una se ve, no, que se ve, muchachos, hay estudiantes, vea, yo les cuento, que impresionan gratamente en ese Fab Lab, antes de la pandemia, porque la pandemia nos tiró al traste muchos procesos, se lograron reunir por circunstancias de la vida, estudiantes de la Facultad de Minas de Ingeniería de Control e Ingeniería de Sistemas, estudiantes de Ingeniería Mecánica, estudiantes de Arquitectura y estudiantes de Ingeniería Electrónica, por un accidente. Bueno, un accidente, no, como por una situación accidental se encontraron allí en un momento en el cual compramos unas impresoras 3D y no funcionaron porque no teníamos el software. Y compramos las impresoras y cuando tuvimos la plata para comprar el software no tuvimos dónde comprarlo y estaban desactualizadas y quedaron allí obsoletas. Te cuento esta historia porque cuando a veces no tenemos los docentes en nuestras aulas la capacidad de implementar estas transformaciones y estos cambios, ustedes sí la tienen. Resulta que esos estudiantes que participaban en un semillero para la construcción de un catamarán se dieron cuenta de ello y que necesitaban esas impresoras, y los de sistemas le dijeron a los otros, le dijo, podemos poner a funcionar esa impresora, y dijeron, no, pues no tiene software. Entonces los estudiantes de sistemas de mitad de carrera le dijeron a los otros, y nos dijeron a otros directores del Fab Lab, nosotros somos capaces de programarle el software a esas impresoras. Sí, hágale. Y se lo programaron y las pusieron a funcionar. Resulta que 2 meses después llegaron esos mismos estudiantes, ya todo el grueso de los que les acabo de decir, a la directiva de la escuela le dijeron, vea, nosotros fuimos capaces de programarle a las impresoras, pero si ustedes nos dan los materiales, unos integrados y unas cosas que les pedimos, nosotros les hacemos la impresora y se la programamos también. Y las hicieron y están funcionando hoy en el Fab Lab. Y así como hicieron la impresora, dijeron, también somos capaces de hacer un dron. Sí, y ya no necesitamos nada, simplemente filamentos y algunos elementos. Y vi a esos estudiantes 9 meses antes de la pandemia, de todas esas carreras, empezaron a programar, después a construir, los veía haciendo alitas, los veía sentados en esos computadores, unos de sistemas programando, otros de mecánica haciendo alitas de los drones, otros de esta electrónica haciendo los circuitos, y vi una cosa calavérica y horrible y todo, y pues bregando a que eso les funcionara aquí en la manga, medio arrancaba, después que funcionaban las hélices, y yo cuando pasaba otra vez ya estaba tratando de arrancar el dron, hasta que los vimos con controles de madera y de palitos de paleta y todo, y vimos el dron. Yo no sé cuánto voló, pero yo lo vi volando sobre esa cancha. Eso no fue iniciativa de nosotros como profesores ni de las directivas del Fab Lab. Ustedes mismos trajeron aquí su conocimiento, sus inquietudes, su ímpetu, y pusieron a cabo y llevaron a cabo algo que sin duda alguna volverá a surgir, porque ustedes tienen una fuerza imparable frente a las inquietudes en pro del conocimiento que nosotros no podemos controlar. A veces nosotros tratamos de implementar cambios, pero son ustedes los que nos obligan a llevar a ejecutar esos cambios de manera más contundente. Gracias. La última pregunta, Carlos, qué pena, está por el foro. Mezcla tu condición de padre con tu condición de investigador. ¿Cómo controlar el tiempo que los niños usan de los dispositivos tecnológicos para que en sus vidas haya espacio para otro tipo de aprendizajes
y estos de supervivencia, sino ponernos al aprendizaje que surge desde las nuevas tecnologías. La hace Johan Andrea. Es necesario, y he de decir, fue diferente la experiencia con mi primera niña que tiene 17 años al niño que hoy tiene 8. Porque con el niño que hoy tiene 8 ha sido mucho más dramático el asunto, pero en primer lugar, es algo que como padres, que ustedes van a tener los elementos porque pertenecen a una generación posterior y que tiene una relación natural con el mundo a través de los elementos tecnológicos que nosotros no sabíamos, pero forma parte del proceso educativo. Hay que tener el carácter y la capacidad de decirle al niño hasta dónde puede estar pegado de una tablet o de un celular y cuánto le conviene o no. Hoy tenemos elementos y criterios de juicio mucho más contundentes. A mí me ha dicho la psicóloga de la escuela de la Universidad Nacional, mis hijos estudian en la escuela de la Universidad Nacional, y otros ámbitos también que pertenecen a mi condición de docente, que la alta exposición, la sobreexposición a edad temprana al volumen tan alto y tan rápido de información de estos pelados puede generar patologías que obren no en favor de un desarrollo sano. Me refiero, pueden tener déficit de atención, pueden tener episodios de ansiedad muy dramáticos si no se les controla, que estén todo el día pegados de eso. Entonces, igual que a un niño había que decirle hace 30 años, éntrese y no se siga mojando porque le va a dar gripa, hoy hay que decirle al niño, suelte el celular y póngase a jugar en otra cosa. Yo tengo un mea culpa, no he sido muy drástico con mi hijo menor en torno a esa circunstancia y ya me ha tocado que ir corrigiendo, aunque desnude aquí una intimidad, pero no me importa y no hay ningún problema. Me ha tocado que ir corrigiendo, me he gastado millones de pesos en juegos. Tienen Legos, juguetes, tiene Stralandia, tiene carritos, tiene todo lo de Hot Wheels a su disposición y no ha hecho uso adecuado de ello. Apenas, y está pasando en este momento, hace poquito, ese niño a modo propio empezó a explorar esos otros juegos y yo me sentía mal, hasta se me chocolateaban los ojos cuando me decía, ay papá, mire de lo que, armando una pista de Hot Wheels y tratando de que el carrito lograra yo no sé qué, me decía, mira de lo que me estaba perdiendo yo por andar pegado de ese celular, y yo lo tomaba como un pequeño reclamo de mí, ¿y usted por qué me dejó estar pegado de eso todo el tiempo y no me incitó o no me llevó a que pudiera disfrutar estas otras cosas? Resulta que al niño hoy tenemos que estarle trabajando en un asunto de motricidad fina, de coordinación motora, lo tuve que meter a clases de gimnasia, estoy yendo con él todas las tardes por prescripción médica. Les estoy diciendo una cosa seria. Me estoy teniendo que ir con una pelota de béisbol a una cancha a lanzarla para que él coja la pelota y a que me tire la pelota, para poder desarrollar cosas que tuvo que haber desarrollado antes, pero que no lo hizo porque yo le permití estar pegado de este aparato. Entonces, yo creo que hay que tomar carácter y forma parte de nuestro papel como padres, mediar para que ellos hagan un uso adecuado de estas tecnologías y de las otras cosas que les ofrece el mundo, sin que tampoco constituya un problema.